Dice así este cántico de Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel. Saúl, David y su hijo después Salomón. Y él dijo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Estamos con nuestro chat abierto. Los que están a la distancia y quieran mandarnos un WhatsApp con un pedido de oración, pueden hacerlo. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, amado Señor y Salvador, nuestro Redentor que vive, que habla, que se revela, que hace que su palabra no vuelva vacía, que hace que su palabra cumpla el propósito por el que fue enviada. Los designios que antes de la fundación del mundo fueron creados para la alabanza de su gloria. Yo estoy aquí sometido a la palabra. En mi carne no tendría ningún tipo de condición de hacer esto. Yo soy un ministro llamado y alimentado por el Espíritu Santo. Soy el menor de los apóstoles. Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Pero tú así lo quisiste, un llamado santo para predicar los misterios que han estado ocultos desde antes de la fundación del mundo, desde los tiempos eternos, y que has querido ahora revelarlos por este altar, llamado últimos tiempos. Los últimos tiempos para la iglesia, en el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Mis amados hermanos, mi familia, santos preciosos, elegidos según la presciencia, la prognosis y la soberanía de Dios, mis hijitos en Cristo Jesús. Esta palabra que acabamos de leer tiene mucho que ver con mi vida y el ministerio. Es más, tiene todo que ver. Vean lo que el sabio Salomón dice. Si el Señor no edifica la casa, el trabajo es vano. Si el Señor no guarda la iglesia, nuestra vida, nuestra familia, en vano vigila el centinela. Entonces Jesús edifica su iglesia. Jesús edifica su cuerpo, su novia. Y es el Señor que guarda su iglesia. Es el Señor que guarda su pueblo. Tener este conocimiento es fundamental. Tú nunca vas a idolatrar a ningún hombre en esta tierra. Entonces todo lo que quiero en mi vida, y siempre quise de esta forma, es enseñar la palabra. Porque yo sé que esta palabra, siendo viva y eficaz, obra en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en todas las áreas de nuestra vida. Se pasaron 44 años de ministerio. Mañana, día 20, a las 13 horas, completaré 70 años de vida. Y en estos 44 años de pastoreo, siempre tuve el cuidado de revelar la verdad de Dios. Y al final de todos mis sermones poder afirmar, así ha dicho el Señor.
Pablo escribe a Timoteo, su hijo en la fe, un joven tímido, cuya madre y abuela eran personas temerosas a Dios de fe y pasaron para él esos principios que nortean la vida espiritual. Pablo escribe esta carta y dice en el capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, tú pues, Pablo, apóstol de la gracia, aquel que recibió la revelación del Evangelio de la incircuncisión para los gentiles, que somos nosotros, que no tenemos sangre noble de Israel. Él le dice, tú pues permanece en aquello que has aprendido y que de hecho fuiste instruido sabiendo de quién aprendiste. Que desde la infancia sabes las sagradas escrituras que pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. Es útil para la enseñanza, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, una vez permeado por esta palabra, sometido a esta palabra, nos volvemos hombres y mujeres de Dios perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Nadie estará habilitado para toda buena obra de Dios si no es una persona que pasa por ese camino que Pablo presentó a Timoteo, para que el hombre de Dios sea completo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para evangelizar, testimoniar, alabar, servir, todas las áreas que dicen al respecto de la vida de la iglesia, todo cristiano tiene que pasar por ese camino. La enseñanza de la palabra, reprensión de la palabra, disciplina de la palabra, porque eso hará al creyente perfecto, completo y habilitado. Entonces, en todos estos años, mi gran preocupación ha sido la enseñanza bíblica, siempre trayendo una doctrina sólida, siempre buscando nutrir a las ovejas de Jesús con la verdad. Yo no ofrezco paja seca a la iglesia. Yo no agarro paja seca y la pinto de verde. Son pastos verdes. Por eso Pablo dice a Timoteo, después en el capítulo 4, te conjuro delante de Dios y Cristo Jesús, que de jugar vivos y muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Ayer pasamos horas aquí enseñando esto a la iglesia, a los líderes. Ese es nuestro llamado, predica la palabra. Entonces la iglesia no es un lugar de un show. La iglesia no es un lugar de una personalidad que quiere imponer ideas, insights, aunque no estén en la Biblia. Él dice, predica la palabra. Diga, predica la palabra. Insiste, porque la palabra tiene frutos. La palabra tiene retorno. Insta, sea oportuno, no sea, corrige, reprende, exhorta con longanimidad y doctrina. Ustedes saben que esta es la función del altar. O sea, si yo me eximo de corregir, reprender y exhortar, instar con la palabra, nadie cambia de vida. En el pasado, cuando el predicador venía y los reformistas todos son la historia del Evangelio de Martín Lutero 1525, todos ellos eran de autoridad profunda con la palabra. ¿Y saben lo que las personas hacían? Cambiaban de vida. Oían la palabra, practicaban la palabra y cambiaban de vida, porque la palabra regenera, transforma, nos da un nuevo nacimiento, nacimos
de arriba del agua y del espíritu. Hoy en día es así. En algunas iglesias sí. Tú exhortas, tú reprendes y la persona cambia de iglesia, no cambia de vida. Entonces tú sabes que nuestro ministerio tiene en el altar un altar fuerte. Hace un rato hablaba con Antonio y me decía, apóstol, fui criado aquí en la iglesia. Estuve 28 años fuera y hoy soy un hijo pródigo y estoy volviendo y vuelve por la palabra. Saluda ahí. 28 años. Él sabía que aquí estaba su ciudad de refugio y volvió. Gloria a Dios. Entonces, predicar la palabra es un mandato que yo he recibido del Señor. Desde cuando estaba en el hospital militar, cuando comencé a aprender a balbucear aquello que eran los primeros comandos, las primeras enseñanzas bíblicas, todo lo que recibía de mi madre en la fe se lo transmitía a los otros enfermos del hospital. Entonces estaba predicando la palabra, que es un mandato. Y yo quería decir que este mandato que yo recibí del Señor, predica la palabra, es hasta mi muerte. Es hasta mi muerte. Predica la palabra. Sea oportuno o no, a tiempo o fuera de tiempo. Yo me esfuerzo para hacer esto con amor, con esmero, con profundidad. Yo no soy un predicador superficial. Yo no instruyo el pueblo de Dios, sino construyo vidas con madera, paja y heno, porque el fuego quema todo eso. Cavamos profundo, leyendo, oyendo, buscando, oyendo mentes iluminadas que ya dejaron esta tierra, pero que fueron un testimonio tremendo, llamados reformistas y otros que todavía están vivos. Predica la palabra. Entonces, todos estos años yo prediqué por lo menos en el comienzo del ministerio 8 veces por semana. Después 6 veces por semana. Después 4 veces por semana. Hoy predico 3 veces por semana. Siempre prediqué la palabra de Dios, la Biblia. ¡La Biblia! Nada más allá de eso. La Biblia. La palabra sagrada. ¡Ah! Y nunca quise predicar de mí mismo, porque no tengo nada para acrecentarle a nadie. Dios es quien hace la obra. La gloria, la honra, el imperio, la fuerza y la majestad son de Jesucristo. Hace 44 años que fui solemnemente ordenado por el obispo Roberto McAllister y el ministerio de la Iglesia Nueva Vida. Solemnemente. En el día de mi ordenación hubo una manifestación muy gloriosa de lenguas espirituales con interpretación. Y yo percibí desde el comienzo que este era un llamado de un encargo sagrado de anunciar el Evangelio de Dios. Yo fui ordenado para predicar el Evangelio de Dios. Yo me esforcé mucho todos estos años. Crear una perseverancia, una firmeza. Sabiendo que las personas, sabemos, hay hermanos que vinieron de muy lejos. Alguien me dijo, yo vine más allá de 40 minutos de Teresópolis. Debe haber una razón. Las personas saben de la seriedad, de cómo este altar trata a las ovejas, el respeto, la enseñanza, no paja seca, no algo superficial. Entonces me he esforzado todos los años para esto. Porque la historia de esta iglesia no es la historia de un hombre.
no es el resultado apenas de mi trabajo. Es el trabajo de muchos hombres y mujeres que están aquí, obispos. Hace un poco los obispos vinieron aquí, apóstol, completamos 7 años de obispado de nivel 2. Gente que ama apasionadamente a Dios y a la palabra, porque fueron enseñados en esto. Entonces nuestro trabajo no es el trabajo de un hombre, de una persona, de una historia personal. Es de hombres y mujeres, cuerpo de Cristo, novia del Señor. Es la historia de una obra de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. El reformador Martín Lutero, que tantas veces nombro aquí en el altar, él decía, yo no hice nada, fue la palabra que hizo todo. Entonces puedes entender que las escrituras siempre dominaron nuestro púlpito. Siempre. Las escrituras dominan el lugar donde están los babies, los niños, los adolescentes, los jóvenes, la iglesia adulta. Y todo lo que se ha enseñado aquí va para tu hogar, para tu vida, para tu empresa, para tus negocios, para tu forma de vivir un padrón bíblico y espiritual que te trae nobleza a la vida, te trae fuerza, coraje para vivir, determinación para enfrentar las adversidades de esta vida. Por eso la palabra dice en Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo no puedo traer los pensamientos del apóstol Miguel Ángel, ¿entiende? No puedo. Yo tengo que buscar un sentimiento en la palabra de Dios, el corazón de Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Porque así como desciende la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve sin que primero riegue la tierra y fecunde y hagan brotar. ¿Ves lo que la palabra hace cuando cae en un corazón de tierra buena? Primero riega el corazón, la semilla sembrada, fecunda, comienza a brotar, a dar semillas, comienza a dar pan. Versículo 11, así será la palabra que sale de mi boca. Entonces, este es mi gran temor y temblor. Es que mi boca no hable lo que Miguel Ángel piensa. Y le digo a nuestros obispos que están aquí y que tanto amo. Sea siempre boca de Dios. Porque así la palabra sale de mi boca. ¿Cómo sale de la boca de Dios? Saliendo de la boca del predicador y no vuelve vacía. Hará lo que Dios tiene placer. Prosperará en aquello que ha sido designada. Es maravilloso cuando proclamamos la verdad, cuando sabemos que esta palabra prospera porque fue Dios que la designó. Todo lo que sucede en nuestro ministerio es obra de la palabra por la unción del Espíritu Santo. Esta palabra trae salvación. Esta palabra trae santificación. Esta palabra trae crecimiento espiritual. Esta palabra llena el corazón de esperanza y de alegría. Esta palabra derrama verdad en la mente, en el corazón, en la vida del pueblo de Dios. Solo esta palabra capacita a la vida como la única verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice eso. Entre tanto, debemos siempre dar gracias a Dios por el Señor,
Porque Dios los escogió, diga, soy escogido de Dios, desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad, para lo que también lo llamó mediante nuestro Evangelio. Pablo está diciendo, no fuimos llamados por la ley de Moisés para hacer sacrificios, vigilias, ayunos, paga el precio, bautice 300 millones de veces. Dice, nos llamó mediante nuestro. ¿Cuál es nuestro? El de la gracia de Dios. Por el Evangelio, nosotros alcanzaremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que a los que predestinó, llamó, justificó y glorificó es una obra completa. Por el Evangelio llega la gloria. Por eso la palabra predicada dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. No es un romance, una filosofía barata, es una palabra viva. Es eficaz, es eficiente. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Esta palabra penetra hasta el punto de dividir el alma, el espíritu, las juntas y tuétanos. Es apta para discernir los pensamientos y propósitos del corazón. Es allí que Dios trabaja. Dios no está pensando cuál es tu color de pelo original. No está pensando en el color de las uñas, en tu ropa. Claro que todos tenemos que tener mucha decencia para convivir dentro de una comunidad. Pero Dios no se preocupa con tu exterior. Tu belleza, tu razón. Es tu interior, es tu corazón donde Dios habla, trabaja, se puede ver a través de la palabra viva. Entonces toda la palabra de Dios es divina, es la divina revelación. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Nunca nuestro ministerio vas a oír nuestras ideas, nuestras intuiciones, nuestros insights. Es el Espíritu Santo que se mueve. Fue Él que inspiró hombres y mujeres para escribir la Biblia, escribir aquello que Dios determinó. No fueron insights personales. Ninguno de los escritores de la Biblia un día dijo, bueno, atención, no dormí bien, tuve pesadillas, entonces voy a escribir un salmo de dolores y aflicciones. Cada palabra en la Biblia tiene una inspiración. Cada palabra en la Biblia tiene una razón. Por eso yo entiendo la ley del Señor es perfecta, es fiel. La palabra no tiene errores. La palabra es pura. Proverbios 35 dice que toda la palabra de Dios es pura. ¿Cómo las personas se atreven a dudar de Dios? Solo si son cabras, lobos. Solo ellos pueden dudar de Dios. Porque la Biblia es sagrada. La Biblia es pura. Y cuando tú conoces esta palabra es escudo que defiende todos los días. Hay dardos, hay trampas, tantas situaciones que surgen en nuestra vida. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios pura, no la palabra de Dios con veneno del mundo. La palabra de Dios pura, esto se vuelve un escudo de protección. Los dardos vienen, pero son apagados. Las flechas son lanzadas y la palabra te protege. Pastor, pero hay situaciones en la vida. Amado, use la palabra. Siempre será un escudo de defensa para tu vida. Por eso enseñamos, está en la Biblia, yo creo. Isaías fue uno de los mayores profetas de la Biblia.
Acostumbro decir que Isaías es como el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. Es como el Pablo del Antiguo Testamento. Uno de los principales libros de la Biblia Sagrada. Ahí encontramos muchas piedras preciosas de la gracia. Pues la gracia está de Génesis, Apocalipsis. Hay una vieja alianza de la incircuncisión y el evangelio de la incircuncisión que Pablo predicó a los gentiles. Debes saber discernir lo que es judaico de lo que es gentil. En toda la Biblia vamos encontrando en algunos libros piedras maravillosas desde el momento que Dios dice que Noé halló gracia delante de él. Entonces Isaías dice, oigan cielos, escuchen, oh tierra, porque el Señor es quien habla. Por eso debes ser fiel, debes tener ese cuidado de prepararte para poder decir, habla Dios por mis labios. Dios es quien habla y cuando Dios habla, amados, es porque Él está trabajando en el corazón, en la mente, en el alma. Yo dije eso, esta semana recibí una carta, vino en WhatsApp y la imprimí. Una persona me decía, yo estaba preparándome para suicidarme. El diablo ya había sembrado en la mente sentimientos de derrota, de pérdida, sentimientos tremendamente destructivos. Y estaba diciendo, yo estaba preparado para suicidarme, para matarme. Pero gracias a una persona de la iglesia llegó, me habló y oí esa palabra y hoy soy feliz. Dios habla. Ahora vean, Dios dice, yo creí hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelan contra mí. Es increíble cómo ves personas que ya fueron grandes en el Evangelio y hoy soy una ruina para el Evangelio, queriendo cambiar la Biblia y queriendo decir, no puedo decir blanco que la nieve porque soy no sé qué. Personas que fueron grandes y hoy soy una ruina, se desligaron de Cristo, cayeron de la gracia. Y ese siempre ha sido mi temor, porque yo vi otros grandes hombres aquí en Brasil que hoy son una vergüenza para el Evangelio, porque cayeron de la gracia. Cuando Dios habla en este ministerio, nosotros oímos, porque sabemos que la palabra de Dios es suficiente. Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta. Restaura el alma, el individuo puede estar en el fondo del pozo, preso, amarrado en droga, alcoholismo, mentiras, sexo ilícito. Pero cuando esa palabra perfecta llega al alma, llega a los sentimientos, llega a las emociones, restaura. El testimonio del Señor es fiel, da sabiduría hasta una persona simple. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que ilumina los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y todos igualmente justos. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. O sea, cuando yo conozco la Biblia, mis pasos ahora están todos iluminados. Y el camino de mi futuro está iluminado por la palabra. La Biblia, escuche hijo, solo la Biblia y solo la Biblia satisface el alma. Solo en ella nuestra alegría es completada. Porque la palabra de Dios es fuerte, es poderosa, es penetrante, es convincente.
restaura el alma. Entonces nosotros en este ministerio reconocemos el significado y el poder de esta palabra. No precisas añadir nada, es suficiente, no erres, no falla. Yo no preciso decirte algo y después, pero hay un pensador. Se puede decir, pero sabiendo que no es el pensador que resuelve, es Cristo y su palabra. Es lámpara, es luz, restaura el alma. Entonces cuando yo conozco la palabra, significa que yo creo en lo que la palabra de Dios dice. En nuestro ministerio somos sometidos a la palabra, obedecemos la palabra de todo corazón. Amamos la palabra de Dios con pasión. Yo soy un apasionado por la palabra de Dios. Yo soy un apasionado por la predicación del Evangelio. Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Cuando viene un impío y dice, chao. Bienaventurado, feliz, Macarios, es la palabra griega. El hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores, no se sienta en la rueda de los escarnecedores. Antes, mi placer está en la ley del Señor y en su ley medito de día y de noche. Nuestro placer está en la ley del Señor. Es este obispo que nos define como iglesia. Cristo vive. Eso es lo que nos define. Por tanto, nuestro culto no es un culto de entretenimiento, no es un show. Aquí somos alimentados por la palabra de Dios y nos deleitamos en ella. La única iglesia que conozco es Cristo vive, que aguanta una hora y 15 mensajes, las otras salen todo el mundo. Somos alimentados por la palabra de Dios, tenemos placer, deleite. ¿Ya vieron cuántas personas están anotando? Es para después en casa poder rever lo que fue dicho. Entonces es importante traer tu agenda de la iglesia, tu cuaderno. Anote. Cuando tú anotas, grabas. Juan 6, 66 a 68. Muchos de sus discípulos lo abandonaron. Personas abandonaron a Jesús. Yo no andaba más con él. Entonces preguntó Jesús a los 12, ¿acaso ustedes también quieren retirarse? Simón Pedro le dijo, Señor, ¿quién iremos? Cartomante, quiromante, bucios, rasparse la cabeza, hacer ritos, orientalismo. ¿Quién tiene la palabra de vida eterna? Solo Jesús. Solo tú, Jesús, tienes las palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna. Solo tú, Señor. Solo tú tienes la palabra. Significa, yo te voy a decir esto con mucha sinceridad, no hay otro lugar para ir en esta tierra. Es la iglesia que predica la palabra y nosotros tenemos que tener atención con las filosofías vanas de muchos predicadores. Están queriendo cambiar la Biblia para adaptar a las ideologías sexuales. Quieren esto y aquello y yo vuelvo a decir, personas que fueron exponentes, que hoy son una derrota, una ruina, una vergüenza, un deservicio para Dios. No hay otro lugar para ir. ¿Saben por qué? Porque solo Jesús tiene las palabras de vida eterna. Apóstol, pero ¿por qué en esta iglesia tú dices tantas veces amamos la palabra?
No gusta oír el mensaje. El mensaje no es dicho por nadie, que es una espada que las personas se desesperan para irse. Aquí veo que las personas terminan el culto y cuando me voy a despedir, la iglesia continúa aquí dentro. O sea, es porque amas este lugar. Es porque tú sabes cómo este lugar es importante para tu vida, porque la palabra es importante. Primera Tesalonicenses dice, damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolo en nuestras oraciones y sin cesar, recordándole delante de nuestro Dios y Padre de la preciosidad de vuestra fe, de la abnegación de vuestro amor, de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo, reconociendo, hermanos amados, de Dios la vocación y elección, porque el Evangelio no llegó hasta ustedes solamente en palabras, mas sobre todo en poder del Espíritu Santo, en plena convicción, así como saben que fue nuestro procedimiento entre ustedes y por amor de ustedes. De hecho, se han vuelto imitadores nuestros en nuestro Señor, habiendo que han recibido la palabra. Han recibido la palabra en medio de muchas tribulaciones, pero con alegría del Espíritu Santo. Por eso han venido a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Mi esperanza es que todos nosotros seamos un modelo para Río, para Brasil y para el mundo. Las áreas, ciudades donde ustedes están, precisamos un modelo, un pueblo que ama la palabra, un pueblo que recibe la palabra, un pueblo que no abandona el predicador en medio del mensaje, que no se pone a charlar uno con otro para perturbar a la audiencia. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Se han vuelto un modelo, recibieron la palabra, versículo 8. Porque de ustedes ha llegado la palabra. Salió de Río de Janeiro, un antiguo cine. Llegó a todo Brasil y otros países de ustedes. Repercutió la palabra del Señor, no solo en Amazonía, acá y para también por toda parte se divulgó vuestra fe. Para con Dios a tal punto no tener necesidad de añadir ninguna cosa. Hijos, quiero ser un modelo que repercute. Quiero que todos nuestros obispos, pastores, ovejas de la iglesia sean un modelo que repercuten la palabra que está en tu corazón. Porque recibiste esta palabra, tomaste posesión de esta palabra, debes repercutir. Una pastora me llamó y me dijo, aquí en mi ciudad nadie quiere la gracia, nadie quiere culto. Entonces le dije, estás en el lugar equivocado porque la oveja le gusta, precisa, ama, tiene que tener al pastor para cuidarla, tiene que tener la enseñanza. A veces un tirón de oveja, una llamada de atención, a veces tiene piojos en la lana y limpiar, pero al final sabes que es para mi bien, para tu bien, para el bien de todos. Se volvieron modelo para todos los creyentes. ¿Ya imaginaron la dimensión de esto? Volvernos modelo para todos los creyentes. Porque recibieron la palabra. 1 Corintios 1:18. Ciertamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios para salvación. Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y aniquilaré la inteligencia de los instruidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el inquiridor de este siglo? ¿Acaso Dios no volvió loca la sabiduría del mundo? Viendo que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por su propia sabiduría, quiso Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. ¿Por qué es locura? Porque es diferente de todo.
locura de la predicación. Yo te voy a decir, rechazar la palabra es una gran locura. Rechazar la palabra es una gran locura. Porque tanto judíos piden señales como los griegos buscan sabiduría. Ellos dicen, yo voy a creer si ya veo algo, pero más nosotros pregamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos. Tienes celo de nosotros. Y esto es locura para los gentiles. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros no predicamos filosofía. No tenemos predicación de filosofía esotérica. Somos testigos del poder de la palabra. ¿Somos o no somos? La palabra de la gracia de Dios es insuperable. 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 Por eso tú amas tanto el mensaje. Por eso este altar te añade en todas las reuniones. En mí no hay nada especial. Pablo enseñó esto. 1 Corintios 2, 6 y 7. Entre tanto exponemos sabiduría. Sabiduría. La palabra de Dios es sabia, es pura y santa. Exponemos sabiduría. ¿Quién no quiere la sabiduría? Ser sabio en sus decisiones, ser sabio en el trato con el marido, con el esposo, con los hijos, en el trato comercial, empresarial, familiar. ¿Quién no quiere esta sabiduría pura de Dios? Nosotros exponemos sabiduría entre los experimentados. Significa que la persona al comienzo bebe leche, pero después crece la gracia y la sabiduría de Dios hasta que se vuelve una persona adulta, no más niño espiritual. Dice, no la sabiduría de este siglo, que no sirve para nada, ni la de los poderosos de esta época. Todos los poderes de esta época se reducen a nada. Versículo 7. Hablamos la sabiduría en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. Misterio que en otro tiempo estaba oculto, la cual Dios preordenó desde la eternidad. Desde la eternidad. Esta palabra no apareció así nomás, es la voluntad de Dios desde la eternidad para nuestra gloria. Significa que cuando tú entiendes la palabra, la gloria de Dios está en tu vida y repercute la palabra. Las personas quieren escuchar a un creyente sabio, inteligente, ojos iluminados. No da para escuchar a unos creyentes que te golpean la Biblia en la cabeza y te dice vas al infierno, demonio, diablo. Hay iglesia que saca el demonio, el diablo, el infierno, se acaba la iglesia. Misterio que estaba oculto en otro tiempo y ahora ha sido revelado y es nuestra pasión. En Cristo estamos completos. Colosenses dice eso. Anunciamos a todo hombre y advertimos a todo hombre, enseñando con toda sabiduría a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La obra de Jesús fue perfecta. Todos nosotros tenemos un potencial divino dentro de nosotros. Todos nosotros tenemos un gigante dentro nuestro. Todos nosotros tenemos una fuente de sabiduría. Todos nosotros un día vivimos y ahora nuestro interior están fluyendo fluyendo ríos de agua viva que nos quitan la sed.
Diga, yo estoy perfecto en Cristo. Somos perfectos en Cristo. En la carne no hay ningún bien, pero en el Espíritu somos perfectos. Fuimos predestinados para su gloria desde la fundación del mundo. Dice, Dios eligió las cosas locas del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios eligió las cosas humildes y despreciadas y aquellas que no son, para reducir a nada las que son, a fin de que nadie se vanagloríe en la presencia de Dios. Pero ustedes son de Él en Cristo Jesús. Diga, yo soy de Él. Y Él se nos ha vuelto de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, aquel que se gloría, gloríese en el Señor. Dígame, gloria en el Señor. Diga, yo me glorío en el Señor, porque Él me ha hecho sabio, justo, santo y redimido. Diga, fue Él a través de su palabra. Él a través de su palabra. Él a través de su palabra. Entonces, quien quiere gloriarse, que se gloríe en eso. Aquel que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quién puede dar un gloria a Dios ahí maravilloso? Gloria a Dios. Yo me glorío en el Señor. Fuimos predestinados para su eterna gloria. 1 Corintios 2:10 dice, Dios nos los reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todas las cosas escudriña hasta las profundidades de Dios. Versículo 11. Porque ¿cuál de los hombres sabe las cosas del hombre sino su propio Espíritu que está en él? Así también las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios. Ahora nosotros no recibimos el Espíritu del mundo, y sí el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que por Dios nos fue dado gratuitamente. De esto también hablamos, no con palabras y sabiduría humana. Pablo dice, cuidado, blepo. Aquellos que vienen con filosofías, engaños, doctrina de hombres. Él dice, cuidado, atención. No hablamos con palabras de sabiduría humana, pero sí enseñadas por el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos todos los cultos? Conferimos las cosas espirituales con espirituales. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede estar encima de Dios? ¿Quién puede instruirlo? Nosotros, pues, tenemos la mente de Cristo. Ponga la mano en su cabeza y diga, yo tengo la mente de Cristo. Diga, fue el Espíritu Santo que me reveló. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Yo pienso como Cristo. Yo obro como Cristo. Yo soy modelo de Cristo. Diga, gloria a Dios. Debemos gloriarnos en el Señor. Jeremías dice que no se gloría el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Pero el que se gloría, gloríese en esto. La mayor gloria, escuche esto. La mayor gloria que tú puedes entender en la vida es el Señor diciendo, me conoces, saber que Él es Dios, que hace misericordia, que hace juicio, que hace justicia en la tierra. Porque de esta cosa me agrado, dice el Señor. Gloríes en el Señor. Él es tu justicia, Él tiene misericordia, Él tiene gracia sobre tu vida. Él dice, yo me agrado, Dios se agrada de la iglesia que promueve estas verdades. Yo soy el Señor en conocerme, en saber. Toda honra le pertenece. Toda gloria le pertenece. Salmo 119, 118. Desvenda mis ojos. Quita las escamas. Quita los velos.
Desvenda mis ojos, ilumina los ojos de mi corazón, para que yo contemple, yo pueda ver las maravillas de tu palabra. Desvenda, Dios. Desvenda, Dios, para que yo pueda ver las maravillas de tu palabra. La palabra de Dios es maravillosa. En este ministerio cuidamos de nosotros y de la sana doctrina. Y esto que he hecho en estos últimos 44 años. Agradecer a Dios. Porque cuando la palabra llegó a mí, la revelación de la gracia, yo recibí la palabra. Luché con fieras, pero la palabra repercutió. No está presa, está corriendo. Y yo amo cuando los pastores de África, de Mozambique, mandan el tema del mensaje, exactamente el tema que ellos escucharon de aquí, el texto, el mensaje, muy interesante. Personas que solo vamos a ver en la vida eterna, que están ahora bebiendo de esta fuente, sabiendo que la iglesia es esto. Fuera de eso no es iglesia, es entretenimiento, show, espectáculo. Esto está siendo un modelo que Dios tanto quería. Que haya una iglesia que fuera modelo. Modelo de la palabra, modelo de la alabanza, modelo del pueblo, de la forma de proceder en la casa del Padre. Dios quería mucho esto aquí. Por eso las huestes lucharon intensamente contra mí siempre. Pero yo no cambio mi confesión. Yo sé en quién he creído. Él es poderoso para hacer infinitamente más de lo que yo pienso o de lo que pido, por causa de su poder que obra en nosotros. Upek ek perisó, su poder que habita en nosotros. Bispo, isto é vídeo? É vídeo? Quanto tempo tem? 2 minutos? Vamos ver vídeo. Vamos a ver un video. Michelangelo, Deus está ouvindo esta oferta da sua vida. Você está se oferecendo no Espírito ao Senhor. E Deus está dizendo, sim, Michelangelo, eu aceito a sua vida. Eu aceito a sua vida. Eu aceito a sua vida. Estamos perante uma vontade de Deus, e esta noite será memorável, não só pelo que foi falado, mas pelo que não foi não falado neste lugar. E o que eu estou sentindo, eu não posso dizer. Isto fica para mais tarde, porque a dimensão que Deus tem para este homem
Ainda não, nós não temos capacidade para absorver este ministério aqui dentro. Esta obra não cresceu suficiente para absorver o ministério que Deus vai dar a este homem. E eu não tenho hesitação nenhuma em dizer que a ilha do governador é o primeiro passo de uma jornada muito longa. Aleluia. Não vai ficar na ilha, vai começar, Deus vai provar-se para você, Miguel Ângelo, na ilha do governador. Você não vai ficar lá muito tempo, não. Deus tem coisas e coisas para você fazer. E eu não posso dizer mais. Acho que tudo já foi falado. Pastor Miguel Ângelo, bem-vindo. La honra, la gloria, el imperio, la fuerza y la majestad eu não fiz nada, Deus a Dios. Yo no hice nada, fue Dios que hizo todo en mí. Es la palabra que hizo todo en mí. Gracias a Dios. estamos no ministério profético. Estamos en un ministerio profético, una historia de Dios. Ele começou. Él comenzó, Él va a terminar. Glória a Deus. Gloria a Dios. Vem, meu amor, vem dar a bênção final. Você faz parte dessa história. Tú eres parte de esa historia. Tú fuiste elegido para ser parte de esta historia de Dios en esta tierra. Vamos a levantar nuestras manos. Gracias, Señor, por este culto maravilloso, Señor. Gracias porque hoy es día de fiesta, Señor. Porque hoy tenemos un ejemplo vivo, Señor, de perseverancia, de buscar tu reino, de hacer tu voluntad, Padre. Muchas gracias, Señor. Ahora pedimos que tus ángeles nos lleven, nos guarden, nos libren de todos los males. Los que van a ir para otros estados, ve delante, Señor, preparando los caminos, librando, guardando. Los ángeles guardan la entrada y la salida de todos nosotros hasta que lleguemos a nuestros hogares y salimos de aquí felices, Padre, deseando tener la mejor semana de nuestras vidas. Queremos ver tus señales, tus prodigios, tus maravillas, Señor, porque somos tus hijos y dependemos enteramente de ti. Salga de aquí feliz, siéntase bendecido por Dios, siéntase saludable, no renuncie a sus conceptos de fe, porque muchos están esperando para tener sus vidas transformadas a través de tu vida. Gracia y paz en el nombre de Jesús.